Los países más afectados por el cambio climático. Primero debemos tener conocimiento previo que es el cambio climático. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso de información, inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En este espacio abordaremos desde un punto de vista objetivo y científico qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir. En definitiva, ¿cómo nos afecta el cambio climático? En primer lugar es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano, están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción adecuada, cumple su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Los países más afectados por el cambio climático, la mayoría de los países que sufren más el impacto del calentamiento global están en vías de desarrollo, lo que los hace aún más vulnerables a fenómenos climáticos extremos. Puerto Rico, Honduras y Birmania lideran el ranking de 10 naciones más afectadas por el cambio climático. El cambio climático no afecta a todos por igual. Algunos países, por sus características geográficas y socioeconómicas, son mucho más vulnerables que otros al impacto de eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones o incendios, que conforman los efectos más visibles del calentamiento global. Concretamente, las naciones en vías de desarrollo presentan muchos más problemas para hacer frente a crisis relacionadas con el clima. Muchos no cuentan con infraestructuras suficientes, sus servicios de rescate y emergencias no tienen la capacidad necesaria y su capacidad de regeneración económica y social post-desastre es muy inferior al de países plenamente industrializados. Por otro lado, la mayoría de los países en desarrollo con problemas climáticos están en zonas tropicales de América Latina y Asia, especialmente expuestas a fenómenos extremos como huracanes o ciclones. Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, revela cómo las pérdidas económicas derivadas de desastres naturales causados por el clima han aumentado en los últimos años. El número de pérdidas económicas directas notificadas aumentó de 895 mil millones de dólares estadounidenses entre 1978 y 1997, a casi 2,3 trillones de dólares en los últimos 20 años. Puerto Rico. Puerto Rico no es exactamente un país. Es un estado libre asociado, que goza de autogobierno, pero que depende políticamente de Estados Unidos. Aún así, por su ubicación geográfica e indicadores socioeconómicos, Puerto Rico presenta una exposición a eventos climáticos extremos mucho más alta a los del resto de los estados americanos. En cualquier caso, es la única nación de esta lista que está clasificada como país plenamente desarrollado, al depender de Estados Unidos. Se trata de una isla con clima tropical que, a pesar de su pequeño tamaño, algo menos de 9.000 kilómetros, parecido a la extensión de la Comunidad de Madrid, posee una gran diversidad de ecosistemas: bosques secos y lluviosos, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, lagos, pero, sobre todo, Puerto Rico está muy expuesto a los huracanes, y uno en concreto ha sido especialmente devastador: María. El huracán María de septiembre de 2017 fue la primera tormenta de categoría 4 que azotó directamente a Puerto Rico desde 1932, y dejó la infraestructura de la isla casi completamente destruida.
La mayoría de la gente en esta región vivió sin electricidad durante meses dado que el huracán paralizó la ya deteriorada red eléctrica. Se calcula que murieron 2.975 personas y la destrucción supuso pérdidas económicas de $82.315 millones, más del 60% del PIB del estado. Esto coloca a Puerto Rico en la primera posición de un ranking en el que aparecía mucho más abajo el año pasado. Honduras. Honduras es una república situada en el corazón de América Central. El país tiene graves problemas de inestabilidad política y social. Los golpes de Estado, el último en 2009, han sido una tónica de su política contemporánea, en la que también hay guerras civiles, levantamientos campesinos e incluso conflictos con el vecino El Salvador. Además, tiene graves problemas de inseguridad. En 2015 fue declarado el país más peligroso del mundo, al ser la nación no en guerra con más homicidios del planeta, de los cuales el 90% quedaban sin resolver. Corredor del tráfico de drogas entre América del Sur y México, la violencia de los grupos mafiosos locales, conocidos como maras, es especialmente cruenta. A los graves problemas estructurales de Honduras se suma su localización geográfica, en plena zona tropical de huracanes. El peor lo sufrieron entre octubre y noviembre de 1998. El huracán Mitch, que provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra que causaron la muerte a 6.500 personas y dejó varios miles de desaparecidos. Casi 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar, el 70% de los cultivos se perdieron dejando a muchos pueblos al borde de la inanición y la falta de saneamiento produjo brotes de dengue, malaria y cólera. Además, Honduras ha sufrido en una década otros 65 eventos climáticos extremos de menor gravedad pero que también han causado daños. En total se calcula que el país pierde un 1,8% de su PIB anual cada año por culpa del calentamiento global. Haití. Como se puede apreciar en esta lista, los países pobres son con diferencia los más afectados por fenómenos relacionados con el cambio climático. Y Haití, el país con menos PIB de América y del hemisferio norte, con un 80% de la población bajo el umbral de pobreza, no podía ser una excepción. Aunque el terremoto de 2010, que causó más de 300.000 muertos, no fue un fenómeno climático, sí destruyó las escasas infraestructuras del país y lo hizo aún más vulnerable a los huracanes que habitualmente asolan la zona. El más grave ha sido el huracán Matthew, que causó la muerte de 600 personas en el país afrocaribeño. Según Germanwatch, Haití ha tenido 280 muertos y ha perdido 2,8 puntos de PIB al año en la última década por culpa de fenómenos climáticos extremos, que solo agravan el terrible momento que pasa el país desde 2010. Es importante recordar que Haití tiene un 98% de su territorio deforestado, algo que no solo provoca lluvias más virulentas, sino que ha motivado en parte el éxodo masivo de la población hacia zonas urbanas. Allí se hacinan en construcciones de baja calidad, muy vulnerables a la meteorología. Filipinas. Filipinas, un país en forma archipiélago, es el país con más extensión y uno de los que tiene más población de toda la lista. En esta república presidencialista viven casi 103 millones de personas, que se reparten en 7.107 islas. Aunque está catalogado por politólogos y analistas internacionales como país recientemente industrializado y su economía está en constante crecimiento, más de un 20% de su población se encuentra por debajo del umbral de pobreza y el país tiene importantes carencias en materia de infraestructura. A estos problemas socioeconómicos se suma la complicada situación geográfica de Filipinas. Tiene un clima tropical y las islas se asientan en pleno cinturón de fuego del Pacífico, lo que hace que sufran terremotos y tifones con bastante frecuencia. En la última década, el archipiélago filipino se ha visto azotado por un total de 307 desastres naturales, que han afectado a unas 130 millones de personas. Esto supone un incremento del 14% con respecto a la década anterior y deja un dato esclarecedor. El 90% de ellos estaban relacionados con el cambio climático. El tifón Haiyan de 2013 fue una de las tormentas más violentas que han sufrido recientemente.
causó solo en Filipinas 6.300 muertos, más de 1.000 desaparecidos y 11 millones de damnificados, muchos de los cuales aún están reconstruyendo sus vidas más de 5 años después, sobre todo en zonas agrícolas. ¿Qué son los vectores? En física, se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector proviene del latín vector, vectoris, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. Representación gráfica. Gracias por observar el video. Suscríbete, dale un me gusta y activa la campanita. Sígueme también en las redes sociales que están en la descripción del video. Gracias.